Y en esta ocasión les traigo un relato de los últimos 3 kilómetros cuadrados de la superficie de Honduras. El descubrimiento del archipiélago del Cisne es un romántico misterio. Algunas fuentes aseguran que Cristóbal Colón las encontró en 1502 en un esfuerzo de aprovisionamiento de agua y leña y bautizadas como Islas de Santa Ana por arribar a ellas en la festividad de Santa Ana el 26 de julio. A partir de esto, en algunos mapas se les nombra como Isla Santanilla. Otros comentan que su descubrimiento se realizó en posteriores expediciones alrededor de 1512, destacando su importancia como un refugio para el mal tiempo. Juan López de Velasco, cronista de la corona española, ya menciona de su existencia a finales del siglo XVI. El nombre de estas islas es tradicionalmente atribuido al capitán británico Charles Swan, quien en 1683 zarpa de Londres a mando del Signet. En el camino a América es atacado por piratas y a partir de este evento es obligado por su tripulación a tomar la bandera de la calavera y los huesos. Se presume que las Islas del Cisne tomaron ese nombre a partir del área de operación del Signet y su tripulación. Durante los años siguientes, Swan atacó navíos y las costas de Sudamérica, cruzando el estrecho de Magallanes persiguiendo galeones españoles. Sin embargo, su suerte en el pillaje no fue la más acertada y la tripulación del Signet amenaza con comerse a este y los oficiales en el Océano Índico. Eventualmente atracan en Manila, en donde su tripulación se amotina. En 1690 muere alanceado en el mar al tratar de huir de regreso a Inglaterra. Muchísimos años pasaron con su relevancia perdida en los atardeceres y la marea hasta que en 1858 las Islas del Cisne son reclamadas por John Valentine White a través de la Atlantic and Pacific Guano Company, ejerciendo el Guano Islands Act, que daba la potestad a ciudadanos de Estados Unidos a reclamar islas con depósitos de guano siempre y cuando éstas no estuviesen previamente reclamadas por otras naciones. Se comenta además que en 1860 William Walker utilizó las islas previo a su captura por los británicos y posterior ejecución en Trujillo el mismo año. Con el guano removido del archipiélago, la Atlantic and Pacific Guano Company se declara en bancarrota y en un astuto chance, el capitán Alonso Adams, antiguo empleado de la compañía, reclama la soberanía sobre estas en 1893. Posteriormente, en 1904, las arrienda a la United Fruit Company para el establecimiento de una estación telegráfica y la plantación de cocoteros para producción de copra. Ahora bien, bajo el argumento que Cristóbal Colón descubrió estas islas es que en 1923, durante la presidencia de Rafael López Gutiérrez, el gobierno hondureño realiza el reclamo formal ante Estados Unidos por la recuperación de soberanía sobre las Islas del Cisne. Este reclamo se perdió entre la burocracia estatal y los intereses entrelazados con la United Fruit Company, intereses claramente establecidos sin desestimar la guerra civil hondureña el año siguiente. Algunos años más pasan y en 1938 el Servicio Meteorológico de Estados Unidos establece una estación para el monitoreo de huracanes, a la vez que a finales de los 1940 sirvió como una estación de cuarentena para ganado bovino centroamericano en tránsito a Estados Unidos. Durante todos estos años, la única población permanente en el archipiélago del Cisne era personal de la Administración de Aviación y Servicio Meteorológico de Estados Unidos, así como colonos ganaderos. En 1955, el huracán Hilda destruye las plantaciones de coco de la United Fruit Company, dando un cierre a las actividades de monopolio en el archipiélago y abriendo el sendero para intrigas geopolíticas. Es así que en 1959 la Revolución cubana derroca el gobierno de Fulgencio Batista y es cuando Fidel Castro y la ideología política soviética introduce cambios drásticos sobre las Islas del Cisne.
Inmediatamente de este evento, el presidente estadounidense Dwight Eisenhower ordena una operación secreta para desestabilizar el régimen castrista. Guatemala sirvió como campo de entrenamiento de paramilitares cubanos, mientras que las Islas del Cisne con propósitos de propaganda. De manera sigilosa, el transmisor utilizado en Radio Free Europe fue desmontado en Berlín y embarcado en secreto en un buque de guerra de Estados Unidos y transportado expresamente a Islas del Cisne. Ahí, miembros del Batallón Naval de Construcción a toda velocidad establecieron una pista de aterrizaje y emplazamientos para la instalación del radiotransmisor de 50.000 watts. Toda esta discreción era necesaria para la Agencia Central de Inteligencia y mantener en secreto los planes de la invasión a la Bahía de Cochinos. Al mismo tiempo, en 1960, el gobierno de Estados Unidos realiza el primer censo sobre las Islas del Cisne, contabilizando un total de 28 habitantes, siendo estos 19 hondureños, 5 empleados del gobierno de Estados Unidos y el resto inmigrantes de Caimán y Bahamas. Y detrás de toda la intriga que sucedía en el archipiélago, fue este evento administrativo que despierta la más curiosa situación desarrollada en las Islas del Cisne. En marzo de 1960, un poblador de las Islas del Cisne comenta de este censo a través de la banda ciudadana, transmisión que es captada por los medios locales en la ciudad de Miami. La retransmisión de la noticia a Honduras generó en un grupo de hondureños que se han perdido en la historia una aventura que pudo ser potencialmente mortal. Radio Swan era parte de una operación mucho más grande de propaganda mediática operada por la Agencia Central de Inteligencia bajo el nombre de Operación Mockingbird. Queda formalmente instalada Radio Swan con una potencia de 50.000 watts transmitiendo al Caribe en idioma español. Entre tanto, la población en la isla se duplica y Fidel Castro arenga contra la propaganda occidental proveniente de la isla. Es así como una mañana de julio de 1960, los operadores de la radio, miembros de la CIA, envían un comunicado a su sede en Estados Unidos. Barco en el horizonte, solicitamos instrucciones. A lo que respondieron, pongan cerveza en hielo, protejan las joyas de la familia. Instrucción que denotaba realizaran actividades de distracción y protección de la radioemisora. Horas después, atraca un barco con una docena de jóvenes hondureños intentos en ejercer soberanía sobre el archipiélago. Los hondureños bajaron del barco, izaron la bandera, cantaron el himno e intentaron la construcción de lo que los operadores de la CIA sugieren era un mojón de referencia con la consigna "Las Islas del Cisne son hondureñas". Durante la ceremonia, el personal de la Agencia Central de Inteligencia realizó el respectivo saludo a la bandera y posteriormente se procedió a degustar las cervezas previamente puestas en hielo. Al terminarse las cervezas, los agentes de la CIA informaron a su sede que la provisión de ron fue repartida, haciendo referencia a que todo estaba bien y que los hondureños eran buenos muchachos. 7 horas después, el barco abandonó el archipiélago con todo el continente de soberanía y el incidente cierra con el mensaje a la sede de la operación de la CIA. Jóvenes se han ido, joyas de la familia intactas, suministro de bebidas espirituosas agotado. Este evento de la invasión hondureña a un territorio ocupado por los Estados Unidos viene rescatada del libro An Air War with Cuba del autor Daniel Walsh. Lo que es una extraordinaria casualidad es las intenciones joviales de los hondureños y su desconocimiento total de la operación secreta contra Cuba, sin desestimar la tranquilidad de los agentes de la CIA y el destacamento de infantes de marina dispuestos a defender el radiotransmisor ante la incertidumbre de las intenciones. El 3 de enero de 1961, Estados Unidos rompe relaciones con Cuba y un par de semanas más tarde, Eisenhower entrega el poder a John F. Kennedy. El papel de Radio Swan se hace evidente
al comenzar la emisión de mensajes codificados y propaganda deliberadamente anticastrista. En abril de 1961, zarpa de Guatemala y Nicaragua un contingente de paramilitares cubanos con el propósito de derrocar a Fidel Castro, desembarcando en la bahía de Cochinos, invasión que fue repelida por el ejército cubano. Posterior al fiasco de la bahía de Cochinos, Radio Swan pasó a llamarse Radio América, dándole un toque más comercial para lograr las apariencias. Posteriormente fue desmantelada y enviada a Vietnam, en donde los Estados Unidos se involucraban cada vez más. Es en el año de 1971, siendo presidente de Honduras Ramón Ernesto Cruz, que Estados Unidos abandona el reclamo de las Islas del Cisne y las regresa a la soberanía del Estado hondureño, bajo la premisa que se les permita continuar con la operación de la estación meteorológica, la cual funcionó hasta 1989. En la actualidad, las tres islas que forman el archipiélago del Cisne son una reserva marina y se encuentran bajo la custodia de la Fuerza Naval de Honduras. A través del tiempo, varias expediciones científicas han pasado por estas con el propósito de conocer la riqueza del último sitio indómito de Honduras. Ahora ya lo conoce, seamos mejores siempre.